Buenos días, Presidenta. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ernestina Godoy, consejera jurídica, y el doctor Arturo Saldívar, coordinador de política y gobierno, y nos van a platicar de los avances en la selección de candidatos y candidatas que está haciendo la comisión del Ejecutivo para la participación en la elección de las personas juzgadoras el próximo 1 de junio. Entonces le voy a dar la palabra al ministro, ¿verdad? Y luego a Ernestina. Y también hoy toca detector de mentiras y está Miguel con nosotros para cerrar la conferencia. Hoy vamos a Puebla, vamos a la inauguración de una sede del Instituto Politécnico Nacional que se hizo con recursos del gobierno de Puebla, del gobernador Sergio Salomón, que termina su mandato este domingo. Entra ya Armenta y pues vamos a ir a Puebla después de la mañanera, nos vamos para allá. Adelante, ministro. Con su permiso, presidenta. Buenos días. Siguiendo con el ejercicio de transparencia, de informar a la sociedad y al pueblo de México sobre los avances y el proceso para la elección de las personas juzgadoras el próximo año, quiero informarles a nombre del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en qué estamos en este momento. La que sigue, por favor. Estamos en la etapa de verificar los requisitos de elegibilidad, es decir, analizando los documentos y cada uno de los requisitos que establece tanto la Constitución como la convocatoria para que las personas aspirantes sean elegibles. Aquí viene en la gráfica los requisitos que se están solicitando y estamos en esta primera etapa, que es una revisión solamente formal, no todavía de si los perfiles son adecuados o no. La que sigue, por favor. Hasta este momento llevamos un 84% de avance en la revisión. De las 18.447 personas inscritas, se han revisado 15.533 expedientes y nos faltan por revisar 2.914. El resultado final de esta primera etapa lo daremos a conocer en el micrositio del comité el próximo domingo 15 de diciembre. Quiero comentarles que en nuestro comité no hemos tenido problema de duplicidad o de registros múltiples porque pedimos la CURP, y la CURP en nuestra plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces. La plataforma detecta inmediatamente si la CURP ya se utilizó y rechaza otro registro adicional. Por eso estos números que estamos teniendo aquí son registros reales, cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Hasta este momento, ¿cuáles son los resultados que nos arrojan? 8.626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad. 5.795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles. Y estamos en observación 1.112 personas. ¿Qué quiere decir en observación? Personas que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo para que lo aclaren. Y reitero, hasta este momento llevamos 15.533 expedientes. Ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, pero vamos a terminar y a dar buenos resultados. La siguiente, por favor.
Les recuerdo a ustedes que terminaremos, como ya lo había dicho, el próximo 15 de diciembre la primera etapa de analizar los requisitos formales de las y los aspirantes. A partir del próximo lunes, el comité de evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales. El tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa. Esta etapa tendremos que analizar trayectorias académicas, profesionales, tendremos que analizar también todo lo relacionado con la fama pública, con la honestidad, en fin, que las personas que pasen la etapa de idoneidad sean efectivamente perfiles adecuados que nos puedan arrojar el Poder Judicial con el que estamos comprometidos para integrar. Entonces, esta segunda etapa, que empezará el lunes próximo, nos va a permitir escoger los finalistas o las finalistas, por decirlo de alguna manera, quienes irán a las entrevistas o comparecencias que serán públicas, estarán grabadas y serán del conocimiento de toda la gente. La próxima semana les iremos ya dando algunos detalles de cómo llevaremos a cabo estas entrevistas y también les daremos ya los resultados finales de esta etapa. Quiero decirles que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha trabajado con intensidad, con transparencia de cara a la gente, con un sistema tecnológico muy adecuado gracias a la agencia digital y el apoyo de Pepe Merino. Quiero reiterar, como lo hemos hecho siempre, el agradecimiento a la Presidenta de la República por todo su apoyo, a la Secretaria de Gobernación, que también ha sido muy importante en toda la logística, y por supuesto a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Somos un equipo y un equipo que estamos comprometidos con un mejor Poder Judicial. Este esfuerzo se trata de dar al pueblo de México una mejor justicia, con un Poder Judicial más cercano a la gente, más sensible, más humano, con sensibilidad social y con una legitimidad democrática. Una justicia diferente, una justicia mejor para las y los mexicanos, que fue la exigencia del pueblo de México en las urnas, y estamos comprometidos y comprometidas todos los que integramos el comité de evaluación, de dar buenas cuentas y de hacer la parte que nos corresponde para que el 1 de junio el pueblo de México pueda elegir a sus personas juzgadoras. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Solo comentarles que pues desde la Consejería Jurídica estamos muy atentas, muy atentos a todo el proceso que se está siguiendo, desde luego con los comités de evaluación, sobre todo del Ejecutivo. Hemos entablado alguna relación con el Legislativo. La idea es que, como lo ha instruido la Presidenta, el procedimiento sea un procedimiento claro, sea un procedimiento abierto, transparente, que no deje lugar a dudas. Y por otro lado, comentarles que también estamos desde la Consejería muy atentos, dando seguimiento a los estados para que venga la armonización de sus constituciones para las elecciones locales. Ya hay algunos estados que han aprobado sus congresos locales sus reformas en ejercicio de su libertad como estados de la Federación. Algunos han decidido que la elección será todos en el 25, otros han decidido que serán todos en el 27, otros una parte y una parte. Está el país completo en este tema. Por otro lado, pues yo sí quiero felicitar al pueblo de México, sobre todo a las jóvenes, a los jóvenes, a muchas mujeres que decidieron participar en esta gran
gran ejercicio democrático. Miles de personas, de abogadas, abogados, se inscribieron en las 3 plataformas, ¿no? Y están confiando en que efectivamente será un proceso que a muchos de ellos y de ellas les permitirá llegar a ser ministros, magistrados, juezas, jueces, ¿no? A través de este método democrático. Entonces estamos muy atentos, muy atentas, ya estaremos dando información de todos los estados que están ya trabajando. Tenemos muchos que han presentado apenas las iniciativas, están discutiéndolos, y otros en los que ya está publicada en sus gacetas la reforma judicial. Eso quiere decir que va la reforma en todo el país. Ahorita estamos en el Poder Judicial de la federal, pero también están trabajando ya en los estados. Es cuanto, Presidenta. Por las fechas nada más, por favor. Pues ahí está la información sobre la reforma al Poder Judicial, mis A más amigos. tardar, el 14 de diciembre se verificará que las personas inscritas reúnan requisitos de elegibilidad. O sea, el 14 de diciembre va a venir la lista final de quienes cumplieron con los requisitos. A ver si ponen los requisitos antes. Son estos documentos: que haya acta de nacimiento, credencial para votar, constancia de residencia, título de licenciatura, que se checa con profesiones de la Secretaría de Educación Pública, historiales académicos. Recuerden que hay calificaciones que están establecidas en la Constitución que deben cumplir. El ensayo, que todos hayan entregado ensayo, que todos tengan sus 5 cartas de referencia y la carta firmada bajo protesta. Entonces, se está revisando esto por parte del comité con apoyo de las distintas instituciones. Cualquiera que haya pedido el apoyo, sea el legislativo o el judicial, también se le da este apoyo. Y ahora sí, el número de personas que van hasta ahora, la que sigue, de los casi 18,000 o poco más de 18,000, hasta ahora son 8,626 personas que cumplen con los requisitos. Entonces, el 14 de diciembre ya recibirán las personas si cumplieron o no. Y después inicia el siguiente proceso. Vamos a las fechas. El 15 de diciembre se publica el listado, y después el 31 de enero va a determinar quiénes de estas personas pueden participar a partir de la lectura de los ensayos, de la revisión de las cartas de recomendación, de entrevistas si es necesario con las y los postulantes. Después se eligen al menos 3 personas por 3, digamos. En el caso de ministras y ministros son 9 espacios que van a ser elegidos por el pueblo de México. De esos tiene que haber por lo menos 27 que participarán en la elección, y esos 27 se van a elegir por tómbola. Es decir, tienen que elegir por lo menos 3 veces más que eso. Si es que cumplen con los requisitos, viene la tómbola, y después esos que quedan pues ya participan, se le presentan al Instituto Nacional Electoral para que se hagan las boletas y después venga el proceso electoral. Entonces ese es el mecanismo, va muy bien, por lo menos aquí en el Ejecutivo, que es lo que tenemos que informar. Agradecerle a quienes están participando en esta comisión, y el 15 pues se presenta la primera lista de quienes cumplieron. Adelante. Gracias, pero buenos días. Nada más exclusivamente del tema, una sola pregunta. El día de ayer en el Senado de la República, el presidente del Senado
Gerardo Fernández Noroña, informó que alrededor de 50 personas más, bueno, 50, en este caso 50 juzgadores, cambiaron de opinión, que habían anunciado que no iban a inscribirse, pues ya recapacitaron y quieren inscribirse de forma extraordinaria. En estos casos, ¿qué procedería o ya de plano no entran? Y Juan Hernández de Hierro Basta, del Grupo Cantón. ¿Quiero explicar? Viene una parte en donde el Senado puede ajustar en estos casos, pero ¿por qué no lo explica, ministro? En principio, la idea de este acuerdo no es tanto abrir una nueva etapa de registro, porque esto sería irregular. La idea del Senado, no he visto el acuerdo, tendría que leerlo, pero lo que se había platicado con ellos es que hay ciertos funcionarios o titulares, jueces, juezas, magistrados o magistradas, que habían presentado su declinación y de todas maneras se inscribieron. Entonces, lo que tendríamos que hacer sin este acuerdo del Senado es descartarlos, porque habían declinado. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, no sé si tenemos esos casos en nuestro comité, lo tendríamos que checar. Si tenemos algún juez o magistrado, jueza o magistrada, que había declinado pero se inscribió con nosotros, vamos a dar la oportunidad de que participe. Es eso nada más, no se trata de ampliar el plazo, porque ya no estaríamos ni en condiciones, no cumpliríamos con lo que exige la ley, y además creo que generaríamos una injusticia para quienes sí se inscribieron adecuadamente. En principio esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Cómo van a promocionarse los candidatos? Sí, ya dijeron que sí. En la Constitución está establecido que no puede haber recurso público para el financiamiento ni privado, y que no pueden pagar ni en redes sociales una pauta ni en medios de comunicación, sino que pueden usar volantes, carteles, de acuerdo a sus propios recursos, que obviamente pues tienen que ser vigilados por el INE. Y también se abrirán los medios públicos. Entonces, los medios públicos federales pues van a estar abiertos, y también los medios de comunicación pueden abrir espacios en donde pueden entrevistar a personas. Pero no puede haber financiamiento público ni privado, digamos, de alguna empresa que esté financiando. Sí. Gracias, presidenta. Adela Escobar, de Proceso. En primer lugar, bueno, pues sabemos, ayer se dio, por supuesto, el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló en una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban, o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Esto, bueno, pues aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron por parte de lo que menciona desde el gobierno anterior, y también con el asunto de que hubo pues este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas. ¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones? Sobre todo en un informe, si lo vio más como de una cuestión política que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara. Sí, a ver, son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman
que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada. O casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas, o antes, pero particularmente. Entonces lo que hay es dos proyectos de nación. Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. ¿En algún momento
incluso la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Saldívar se mantuviera 2 años más para que alcanzara pues el tiempo del sexenio empatado y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la judicatura. No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, bueno, llevar un procedimiento en contra de usted por algunas declaraciones incluso que se dieron en el anterior sexenio y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta hoy todavía. Pues el propio ministro renunció a los 2 años adicionales, si recuerdan. O sea, él mismo cuando se quería hacer este cambio, él dijo, no, yo no estoy interesado. O sea, es la mejor respuesta que se puede dar. Gracias, presidentas. En otro tema, también desde el sexenio anterior aquí pues escuchamos muchas veces y sobre todo al final sobre todo lo que tiene que ver con una trama, una red de factureras y empresas irregulares que tenían quienes fueron colaboradores de Genaro García Luna, hoy sabemos preso en Estados Unidos, condenado por temas de vínculos con el narcotráfico, pero estas redes e irregularidades pues han alcanzado a quienes incluso hoy todavía están en el servicio público, en específico tiene que ver con gobernadores o que han alcanzado a las familias de los mismos. De acuerdo con investigaciones de la propia Fiscalía en el caso de Nuevo León, se registran algunas maniobras que involucran a familiares del gobernador Samuel García. El vínculo es la firma Lerga, de la cual es accionista mayoritaria Rosario Asenat, la media hermana del gobernador. Le mencionaba que alcanzan a redes que tienen que ver con familiares o en algunos casos directamente. Esta firma también involucra a Víctor Manuel Álvarez Puga, quien sabemos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues cometió delitos y hoy es prófugo de la justicia. Uno de los operadores de esta red que le menciono, de Álvarez Puga, por la cual está vinculado, es su primo Fernán Pavia Puga. Es fiscalista, socio de las empresas a las que Lerga habría transferido enormes cantidades de dinero. Incluso, bueno, pues también llama la atención que esta empresa tiene más gastos que ingresos, por eso también el tema de la investigación en la Fiscalía. Otro elemento, bueno, pues por mencionar algunas de las cosas, es que en algunas de las operaciones o transferencias fue a una de las empresas que ha tenido esta empresa, fue a una de las empresas fantasmas relacionadas también con con una red que se va tejiendo y que muchas apuntan hacia Genaro García Luna. Hay miles de transferencias que pueden dar pues cuenta de este tipo de cosas. Una de las últimas, en otra de las empresas pues que está dentro también de esta red, tiene como liquidador a Miguel Raúl Ortega, relacionado también con el caso de Luis Cárdenas Palomino. Como vemos, bueno, pues todo esto está entrelazado y que está relacionado todavía con empresas que de algún momento beneficiaron a este tipo de tramas, de redes de corrupción que sabemos hoy, bueno, pues que existieron, porque además se ha juzgado no nada más por corrupción, sino también por cuestiones de narcotráfico. Incluso en la nómina de esta empresa, a la que le hacía mención, que está relacionada con la familiar del gobernador, pues tiene como mejor pagados a quienes también han sido investigados por cuestiones de corrupción, otra vez ligados al tema de lo que tiene que ver con García Luna. Quisiera preguntarle, presidenta, cómo de alguna manera la federación pudiera estar también atenta o vigilante a este tipo de situaciones que se dan en gobiernos como el caso Nuevo León, de acuerdo con una investigación, por supuesto, de la Fiscalía Estatal, y que pudieran, no sabemos si todavía pudieran estar beneficiando a estas personas que o son prófugas o que ya han sido condenadas por cuestiones tan graves, y que además, por supuesto, lo que vemos es definitivamente estarían relacionadas también con el tema de que estarían financiadas por el erario en alguna parte, porque en algún momento también la revista Proceso ha dado cuenta de algunas de las empresas que han beneficiado al gobernador y a sus propios familiares. Está la federación atenta a este tipo de vigilancia, pedirá información a la Fiscalía Estatal para ver de qué está tratando, sobre todo por el cuidado al presupuesto público. Pues es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Si tiene pruebas y tiene información suficiente, pues las fiscalías tienen su autonomía, ¿no? Entonces, si hay información, pues que esté la información y que se proceda. Que no se haga esto de un asunto político. Si es un asunto administrativo, jurídico, penal, pues que se quede en ese ámbito, ¿no?
que apunte hacia gobernadores, como es el Sí, pues la Fiscalía tiene la información, si es que realmente tiene la información. Ahora, es relevante que sepan ustedes y quienes nos escuchan que uno de los... Fíjense, hay varios casos de factureras que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República. Regreso a los jueces, que se presentaron